todos los éxitos. Hit Radio. Уважаемые граждане России, мое обращение к вам связано с той ситуацией. Deutschland haben heute die einzigartige Chance, den Menschen Europas und der Welt zu zeigen. Hables el idioma que hables, escucha todos los viernes La Torre de Babel con Fran Hernández. Estás escuchando La Torre de Babel. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva Torre de Babel, hoy 25 de febrero, cargadito de muy malas noticias, como ya sabrán ustedes. El inicio de esa invasión por parte de Rusia a Ucrania nos tiene en vilo a todos, al mundo entero, porque dicen los expertos que no hay que descartar nada de este conflicto bélico, incluida esa guerra mundial, que esperemos que no pase, esperemos que el diálogo y la cordura pues sean los factores que predominen en este conflicto, nada agradable, y que ya nos empiezan a afectar, como los precios de los carburantes, del gas, todo parece que ha subido hoy. Así que esperemos que la diplomacia y eso, el entendimiento, las palabras, que sean las últimas bombas que tengamos que escuchar en Ucrania. Iniciamos esta Torre de Babel sin antes, como era inevitable, hablar de este tema. Al otro lado del teléfono hoy, por circunstancias X, porque el coronavirus pues no me ha querido respetar esta semana y la semana pasada estuve contagiado, así que hoy todas las secciones habrán notado o van a notar que son vía telefónica, pero por la seguridad de mis compañeros y colaboradores, así lo hemos preferido. Hoy empezamos como cada semana con Ana Zulé. Ana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. ¿Cómo estás? Bueno, yo muy bien, eso tú, estás recuperado, ¿no? ¿Ya? Me estoy recuperando en principio y ya puedo salir, pero como ayer seguí dando positivo, pero las autoridades sanitarias dicen que da lo mismo, después de 10 días ya puede salir, que no contagio, pero como yo os quiero mucho, he preferido que no corráis el riesgo por si acaso y que estéis en casa cómodamente. ¿Te parece bien, Ana? A mí perfecto. Oye, hablábamos encerrados, algunos pacientes que dicen, a veces hago cosas que no quiero hacer. Eso nos podríamos decir que se encuentra bajo un estado de posesión o un TOC, pero no es eso. Hablamos del ego y la sombra, ¿no, Ana? Correcto, el ego y la sombra. Sobre todo de la sombra. Ahora que estabas anunciando este conflicto bélico que hay, la verdad que allí hay mucha sombra. Muchísima sombra. Hay gente que tiene la necesidad de estar enemistado o tiene la necesidad de buscar conflictos. Eso podríamos decir que es el resultado de una sombra muy potente. Hoy hablamos de eso. Pues muy bien, pues oye, tú nos dices por dónde empezamos, por el ego, por la sombra, y hacemos una definición de qué es cada cosa. Vale, bueno, yo lo que quiero hoy trabajar, porque he visto que últimamente en consulta me vienen muchas personas que me dicen, es que yo no sé qué me sucede, siempre estoy haciendo cosas que no quiero hacer, o reacciono de una forma muy extraña sabiendo que no quiero reaccionar así, pero no me doy cuenta y es como que se me va la pinza y empiezo a ponerme histérico o no sé qué me pasa. Entonces, bueno, yo hoy me gustaría hablar de este tema y yo me gustaría repasar un poquito qué es nuestra psique, qué es nuestra mente, ¿no? Nosotros tenemos una parte que le llamamos la parte consciente y otra parte que es el inconsciente. El inconsciente es el 95% de nuestra vida, queda grabado allí. Todos nuestros impactos, todo queda allí grabado. Nuestras creencias, sobre todo también, es decir, lo que te han enseñado de pequeñito, esto está bien, esto está mal. Y luego tenemos, esto nos ocupa el 95%. Es decir, que solo un 5%
nosotros somos conscientes de lo que nos está sucediendo. Entonces, estos datos ya nos dan a entender que el inconsciente es no importante, importantísimo en nuestra vida. ¿Vale? En la vida diaria, en lo cotidiano, claro, lo que hacemos y dejamos de hacer. Exactamente. Entonces, yo te podría decir que el destino de cada persona lo estamos elaborando constantemente. ¿Por qué? Porque a medida de lo que vamos viviendo, va viendo el resultado en nuestra sombra, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del ego. El ego podríamos decir que es nuestra personalidad, ¿no? Quién somos nosotros y lo que creemos que somos. Es decir, yo soy así, ¿vale? Soy una persona de este tipo. Lo que tú crees que eres tú. Y luego hay la sombra, que es la parte que se va almacenando en nuestro inconsciente y allí es donde vamos acumulando todas esas experiencias, pero que tienen un problema. Esta sombra tiene que salir, porque si no sale, ¿qué nos sucede? Que a cuanto más la reprimamos, más encontronazos vamos a tener, ¿vale? Entonces, esas reacciones extrañas que tenemos, que a lo mejor te vas a una tienda a comprar y de golpe te dice el dependiente, te dice, uy, estas manzanas no las toque, y tú te pones, pero perdona, pero yo no te estoy tocando nada, pero tú qué te has pensado que no. Es decir, que esas reacciones que a veces tenemos tan extrañas, pues eso es nuestra sombra, ¿no? ¿Qué hay ahí detrás de todo, no? Detrás de esa reacción hay algo. Eso es lo que se le llama la sombra. Es muy interesante, la verdad, el tema este es muy interesante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues permitir que salgan estas sombras para que no sea una bomba de relojería, ¿no? Piensa que el trabajo el trabajarse las sombras, porque es una cosa que la vamos adquiriendo poco a poco, bueno, pues realmente yo no sé si alguna persona ha conseguido, supongo que alguna persona de estas muy místicas, muy así, ha conseguido controlarlas y averiguarlas del todo, pero yo te podría decir que una persona normal a veces ni es consciente de estas sombras, ¿no? Y luego también otra cosa muy importante es aceptarla. Aceptar la sombra del inconsciente. Eso ya es más complicado. Mira, yo estoy a punto de leer un libro que me recomendaron. Si queréis, os lo digo. Claro. Es de Robert A. Johnson, que se llama Aceptar la sombra del inconsciente. Es muy interesante este libro, es pequeñito, no es muy grande, y la verdad puede ayudar a muchas personas a entender, pues entender qué le está sucediendo, ¿no? Es muy interesante todo esto. Pues vamos a leer a Robert A. Johnson, Aceptar las sombras del inconsciente. Exacto. Muy bien. Sí. ¿Podríamos decir que la sombra es una reacción? Sí. ¿A algo? Exactamente. Es decir, esta persona, siguiendo el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Esta persona que ha reaccionado de esta manera, su mente, su cerebro, podría ser que ella se sintiera pues acusada por alguna cosa en su vida cotidiana, ¿no? Es decir, que alguien le haya dicho, pues, eres, yo qué sé, una mala secretaria, una mala madre, una mala, yo qué sé, ¿no? O que ella se sienta una mala persona, ¿no? Entonces, cuando esa persona, ese tendero, le ha dicho, por favor, no toques la manzana, ella allí ha sacado esa sombra, ese problema que tiene, y lo ha explotado allí desfiguradamente, porque realmente tampoco había motivo como para ponerse a chillar histéricamente y decir, pero tú qué te has pensado, que yo soy, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué hay esa reacción, Ana?
Por eso, porque tú tienes esa sombra Ujú. allí, es decir, tú crees en tu inconsciente que eres una mala persona. A lo mejor, no sé, yo ahora he puesto el ejemplo ¿no? Que eres una mala persona, que no eres buena hija, que no eres buena madre, que no eres buena hermana, porque tú te has ido creando esa historia, ¿no? Ujú. Por lo que sea, por la situación que sea, porque eres la hija pequeña, porque, yo qué sé, cualquier historia que te puede estar sucediendo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que tú esto lo tienes integrado y para ti es normal que la gente te diga que eres mala persona, ¿no? Ujú. Pero cuando estás en una situación en la que nadie te está diciendo que eres una mala persona si tocas las manzanas, pero tú te sientes atacada, ahí tú sacas esa sombra y es como si le estuvieras diciendo a tu madre o le estuvieras diciendo a tus hermanos, a tus hijos, pero ¿qué has pensado tú? ¿Vale? Entonces es una forma de sacar esa sombra de dentro nuestro, porque Ujú. hay que sacarla. Y gracias a esa sombra podemos elaborarnos, trabajarnos, y eso es lo que nos va a ayudar a que podamos ir fluyendo y llevando una vida mucho más tranquila y placentera. Pero son muchas las reacciones que vemos a lo largo del día en persona, ya no solo el ejemplo de la manzana, sino también cuando vamos conduciendo, a veces sin motivo ninguno, estás en el semáforo parado Exactamente. en rojo y a la que empieza a parpadear el muñequito, ya de atrás te están pitando. ¿Eso formaría parte de la sombra? Exacto, muy bien, Fran, lo has entendido muy bien. Hombre, gracias, Sí, sí. Por eso te digo que esta guerra hay alguien allí que está sacando su sombra, porque realmente querer hacer la guerra, matar a muchas personas, a hacer que sufran muchísimas personas, ya sean directa o indirectamente, como has dicho tú, subiendo el carburante, subiendo el gas, que hay muchas personas que no pueden pagarlo y encima si te lo suben, hace sufrir muchas personas. Ujú. Entonces, ¿qué sombra hay detrás de todo esto? ¿Vale? Ujú. Entonces, esa persona, si alguien le pudiera decir, oye, ¿qué problema tienes? ¿Qué sombra estás exteriorizando? Ujú. A lo mejor esa persona se daría cuenta de que no hay tanto motivo, ¿no? Que podría evitar mucho sufrimiento. Tanto Ujú. para él, porque lo estará pasando muy mal, esa persona, porque llevará ese sufrimiento dentro de él, o los demás, ¿no? Pero en el fondo esta persona siente que está haciendo lo que tiene que hacer. Ujú. Curioso, ¿eh? En el caso, por ejemplo, que has hablado, que has querido entrar ahí un poquito en el tema del conflicto este bélico, en el caso de Putin, ¿podemos hablar de sombra o de oscuridad total, lo de este señor? No, bueno, oscuridad es sombra, es completamente sombra, Ujú. sombra. Sí, no tiene nada que ver la sombra con la luz, ¿vale? Ya. Sino la sombra es lo que tenemos todo grabado en el inconsciente, por eso le llaman sombra. Nosotros nos reflejamos en la luz, ¿vale? Y hacemos nuestra propia sombra. Pues si te fijas, a veces en algunos dibujos animados o alguna historia, la sombra habla, Sí. ¿vale? O se Eso mueve es una diferente. metáfora. No va con el cuerpo. Correcto. Ujú. Ujú. Un ejemplo lo Y tenemos en la película de Peter Pan, por ejemplo. Correcto. Muy bien. La sombra de él es la que proyecta allí. Ujú. Ujú. Seguimos con la sombra. ¿Qué más tenemos que saber sobre la sombra? Bueno, pues hablando también del inconsciente, porque sabemos que es una parte muy importante, una cosa que también llama mucho la atención y está relacionada con la sombra es el inconsciente familiar, ¿vale? Toda la información de nuestra familia, de nuestro árbol genealógico, es muy importante. Yo me quedó muy grabado unas palabras que una vez un profesor me dijo, una historia mal explicada o transmitida de una forma falsa
puede provocar destrozos de los inconscientes de los descendientes. Ujú. Es decir, depende de cómo te hayan contado a ti la historia de tu familia, Sí. tú puedes tener un impacto emocional en tu inconsciente. Ujú. Y bueno, pues puedes tener obsesiones, puedes tener conductas que no las acabas de entender, Claro. que dices, pero yo ¿por qué hago esto? ¿O por qué digo esto? Los maltratadores, ¿no? La gente violenta. Ujú. Y dices, pero ¿por qué, no? ¿Por qué reacciono así? Pues todo esto es por una información que tú llevas en tu inconsciente de tu clan familiar. Es Ujú. muy interesante este tema, ¿no? Hombre, es Y mucho, podríamos estar mucho horas más que y horas interesante. y horas hablando. Sí, sí. Ujú. ¿Cómo podemos corregir o cómo podemos que esta sombra pase a no ser sombra, es decir, a ser algo consciente y no inconsciente? Sí. Pues mira, una de las cosas que nos pueden ayudar, sería buscar nuestras resonancias familiares. ¿Qué Ujú. quiere decir resonancias familiares? ¿Qué estamos proyectando en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en las parejas. Si tú te observas a tu pareja, te darás cuenta que estás proyectando en ella, ¿no? Muchas veces decimos, es que no sé si me he casado con mi mujer o con mi madre, ¿vale? Entonces, o tengo un jefe que es igual que mi padre, o tengo un socio que es igual que mi hermano, o tengo amigos, o este amigo es idéntico a mi hermano mayor, o lo que sea, ¿no? Ujú. ¿Esto qué quiere decir? No es que esa persona sea igual, sino que esa resonancia familiar nosotros la proyectamos en los demás. Entonces, a eso se le llama tener un espejo, ¿no? Ujú. Él nos sirve para que nos demos cuenta de esto. Y entonces, cuando lo detectamos, cuando realmente lo detectamos, esa persona, lo que vemos en esa persona es lo que nos puede ayudar para tú poderte trabajar esa sombra, ¿no? ¿Qué estás proyectando? A ver, seguro que tú lo que es bueno no te va a molestar, y si tú ves que esa persona es alegre, que tiene mucha empatía contigo, que te ayuda, tú ahí no vas a tener ningún problema. Claro. Pero si todo lo contrario, ves todo lo negativo de ese familiar, solo me pone trabas, siempre me está haciendo la vida imposible, cuando yo hablo me hace callar, ¿vale? Todas esas cosas, ahí tú estás proyectando tu sombra. ¿Qué pasa allí? ¿Vale? ¿Qué te está sucediendo que tú te sientes de esta forma? Eso es tu sombra, la que proyectas. Entonces, eso es fantástico. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que no nos enseñan a gestionar todo esto. Ujú. Y es una lástima. La verdad que es una lástima. Pues sí. Entonces, ¿cómo podemos poder empezar a equilibrarnos y a encontrar un resultado positivo en nuestra vida? Ujú. Pues o haciendo cursos, formaciones de estos tipos, de pues trabajos personales, o yendo a terapia por ejemplo, el tipo de terapia que hago yo, ¿no? Vamos a descubrir qué hay allí, vamos a ver cuáles han sido tus herencias familiares, vamos a ir encontrando toda esa información de tu árbol que no tienes constancia, o que tú la has interpretado de alguna manera por lo que te han contado, y bueno, vamos a mirar de aprender a gestionarlo, ¿no? Ujú. Mira, una cosa seguro que a ti te ha pasado. Por ejemplo, invitas a tu casa a unos amigos, ¿vale? Y bueno, tienen que venir pues a hacer un aperitivo, y tú estás encantado. Bueno, pues vienen, hacemos un aperitivo, y de golpe y porrazo tu mujer dice, ay, pues quedaros a comer. Y tú te quedas como,
ostras, ¿y ahora estos se van a quedar a comer? Pues a mí no me apetece, Ya. ¿vale? Ujú. Y entonces, bueno, pero tú quieres quedar bien, no quieres hacer un mal feo, y dices, pues venga, va, quedaros, ¿no? Y cuando finalmente a las 6 de la tarde se marchan, te sientes aliberado, ¿no? Es como, por fin, se han ido. No es que no te guste estar con ellos, pero hay allí algo que a ti no te hace que te sientas bien, ¿vale? Entonces, es un poco, ¿qué pasa allí? ¿Qué sombra hay ahí, no? Tú te has armado de paciencia, te has, ¿sabes? Aquello como, bueno, va, lo voy a aceptar, pero por fin se han ido, menos mal. Y dices, pero si tú lo has pasado bien. Sí, pero ya era hora. Es que no se tenían ni que haber quedado a comer, pero pues lo hubieras dicho. Bueno, es igual, ya está, ¿vale? Y eso Claro. a lo mejor lo haces más de una vez. Y dicen, pero ¿por qué no lo dices? Pero ¿por qué? Bueno, es igual, da igual. Pero no da igual, porque o a lo mejor hasta incluso puedes pegar algún chasco, ¿no? Y decir, oye, que si no querías que nos quedáramos, nos hubiéramos ido. No, y a mí me parece bien que os hayáis quedado, pero ya le has pegado el moco, ¿no? Sí, sí. No, sí, y eso ya, además yo creo que nos ha pasado a muchos. También a veces porque a lo mejor dicen, pero mira, hoy después de comer me voy a echar la siesta, voy a ir aquí. Y cuando esos planes se te trucan, ¿y ahora qué hago? Exactamente. Ujú. Pues todo esto son proyecciones de tu sombra. Todas esas cosas que tenemos en nuestro inconsciente Ujú. y que a veces salen porque dices, bueno, pues si es tan fácil decir, oye, pues mira, hoy no, otro día. Ujú. Ya está, no pasa nada. Pero no, aceptas, te mortificas, quizá a veces dices cosas que no tendrías que decir y ¿sabes? Ese mal trago que estás pasando sin ninguna necesidad, Ujú. ¿vale? Entonces eso se repite muchas veces y muchas veces nos decimos, tengo que aprender a decir que no, Sí, ¿vale? es verdad. Pero siempre estás diciendo que sí. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Pues ahí, si realmente dices que sí y todo va bien, perfecto. Pero si estás diciendo que sí a cosas que dirías que no, ahí hay una sombra tuya. Claro, el problema es si cuando yo digo sí, cuando debería decir no, pero digo sí y no sale bien la cosa, ¿por qué me enfado? ¿Por qué me cabreo? está. Si al fin y al cabo he sido Ahí yo está. el que he ido a ese terreno. Exactamente, pues eso es la sombra. Ujú. Pues de eso Eso yo creo es que la sombra. no se libra nadie, ¿verdad, Ana? ¿Eh? Que no se libra nadie de tener sombra. No, por eso ya te he dicho que personas como muy místicas pueden llegar a controlar esa sombra. La sombra la tenemos todos, porque ya te digo, no es simplemente nuestras propias vivencias, nuestras creencias que nos van haciendo esa sombra. Ujú. No, es todo lo que ya llevamos de los demás, ¿vale? Ujú. ¿Cuántas veces le ha pasado a muchas personas que le han dicho, como tú eres el primogénito, tú te tienes que hacer cargo de tus padres? Ya. Y dices, ¿perdona? Sí, porque en la familia siempre se ha hecho. Bueno, y si yo no lo quiero hacer, ¿qué pasa? No, tienes la obligación, ¿sabes? Es como aquella losa que te ponen encima de que tienes que hacerlo. ¿Y por qué tengo que hacerlo si yo no quiero hacerlo? ¿Por qué tenemos que obligar? Porque toda la familia lo ha hecho. Pues ahí está tu sombra, ¿vale? Ujú. Entonces la persona que se revela y no lo quiere, pues a veces es mal visto. Pero bueno, perdona, pero yo no voy a tener esa responsabilidad si no la quiero. Que la coja quien la quiera, Claro. ¿vale? Sí. Y Ujú. ahí están las frustraciones, los traumas, el mal vivir, porque esa persona luego la sombra la paga con la mujer, con los hijos, con quien sea, Con todo en el mundo. trabajo. Es verdad. Vale. También puede ser un poquito esa sombra como consecuencia de ese estrés que podemos llevar día a día en el trabajo, no sé, la carga familiar, ¿no, Ana? Sí, claro. Tú esa sombra la vas a proyectar de alguna manera, porque es como una caldera. Esa caldera tiene que tener una válvula de escape, porque si no la tienes, eso explota.
Entonces hay gente pues que enferma y está muy enferma, salen cánceres, te da un infarto, tienes problemas estomacales, te salen alergias, te salen todo esto. Y el cuerpo lo gestiona, porque si no explotaría, tu cerebro explotaría. Ya, claro, normal. Pues Ana, ¿qué más tenemos que saber sobre la sombra? ¿Cómo podemos evitar entrar en ese estado de ira y explotar de esa manera? Bueno, pues entender primero de todo que tenemos estas sombras y que hay que aprender a gestionarlas. Y hay que aprender. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes así agresiva, es como pararte y decir, ¿qué me está pasando? ¿No? Claro. Yo el otro día hablaba con una clienta que me decía, es que he dicho a mi marido unas palabras tan duras, que ha cogido y se ha ido de casa. Entonces, yo al momento de haberlas dicho, cuando he visto que salía por la puerta, ¡wow! ¿Qué he hecho? Se dio cuenta lo que había hecho, pero el hecho ya estaba. Ya estaba. ¿Por qué esa persona reaccionó así? Yo es lo que le dije, ¿por qué no aprendes a decir que no a los demás? Pues porque lo has pagado tú con la persona que menos tenías que pagarlo. Estás admitiendo que vengan todos a tu casa a comer, que estás guardando a tus nietos, estás mucha presión para ti, eso te quita libertad, lo pagas con tu marido y encima lo pagas sin querer salir de casa, es decir, que lo estás pagando contigo misma. Claro. Entonces llega un momento que eso tiene que salir por algún sitio y entonces dices barbaridades, salen barbaridades de tu boca o incluso puedes coger y puedes estrangular a una persona o darle un palo con un palo en la cabeza o cosas así, ¿no? Claro. Es decir, estaba fuera de él, claro que estaba fuera de él, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué sombra está sacando esta persona, no? Claro. Entonces, eso es muy importante. Claro, Hay una cosa muy muy graciosa que el otro día lo leí, que hablaban de las brujas, ¿no? y me hacía mucha gracia porque decían, las brujas son las trabajadoras de las sombras. Y a mí me hizo mucha gracia porque yo tengo unos amigos que siempre me dicen, es que tú eres bruja. Y yo les decía, ¿pero por qué soy bruja? Y cuando leí eso, estaba leyendo un libro y decían, las brujas son las que trabajan las sombras. Yo pensaba, mira, pues quizás sí, porque yo todo el día estoy gestionando sombras de la gente, ¿no? Bueno, y me hizo muchas gracias. Eso dice mucho. En este libro, sí. No, digo que dice mucho de las brujas, que no son tan malas como las pintan. Exactamente. Y luego en este libro leía que normalmente nuestras sombras las reflejamos mucho en los animales, ¿no? El animal hace lo que realmente nosotros no podemos hacer. Claro. ¿Vale? Y bueno, a veces pues tratamos a los animales como si fueran hijos nuestros. Es verdad. Y es porque queremos tener a nuestros hijos en nuestra posesión. En nuestra posesión, sí. O vemos que lo hacemos competir porque nos hubiera gustado ser nosotros campeones en ciclismo, pero se nos rompió una pierna, no sé, cosas de estas, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque las brujas siempre las escenificamos con un gato. Es verdad. Y si es negro, mejor. Que los gatos son los que acumulan las energías negativas, que serían las sombras. Es curioso, todo esto. Es un imán para las energías negativas, ¿no, los gatos? Exacto. Dice que tienen ese poder. Sí. Pues Ana, nos queda nada, un minutito. Yo no sé qué más podemos añadir sobre la sombra. Bueno, yo creo que nada, que yo les recomiendo a estas personas que están tomando conciencia que sus reacciones no son normales, que está un poquito en exceso, o al contrario, que está en descenso, es decir, que no tienen ese control o ese poder, pues que busquen ayuda, sobre todo que busquen un terapeuta, que me llame, que en eso entiendo un poquito y
que realmente aprendan a gestionar esas sombras que a veces nos están diciendo, tienes que hacer esto, pero nosotros no sabemos verlo. Claro, pues Ana, lo que tú has dicho, da tu número de teléfono por si alguien quiere despejar esa sombra de su vida, o como mínimo que la ayudemos. Exacto, pues nada, que se pongan en contacto conmigo al 600-919-763 y que nada, o que me envíen un mensaje o que entren en mi web a Ana Solé con 2 N's, anasolé.es. Y allí podrán ponerse en contacto conmigo por muchas vías. Pues Ana, pues un placer como cada semana tenerte aquí con nosotros. La semana que viene hablaremos de otro tema interesante. Y nada, feliz fin de semana. Esperemos que el lunes nos despertemos con la noticia de que se ha acabado ese conflicto bélico. Esperemos que sí, esperemos que esas sombras desaparezcan. Pues sí, además de verdad. Yo no sé si tienen que desaparecer las sombras o algunos mandatarios, ¿eh? Bueno, mira, si desaparecen esos mandatarios, desaparecerán muchas sombras. Pues sí, pues Ana, buen fin de semana, descansa. Gracias. Y la semana que viene nos vemos. Perfecto, aquí estaremos. Un beso, Ana. Un beso. Y ustedes ya lo saben, no se vaya porque nos queda ahora algo muy interesante. La entrevista de la semana, tenemos a un personaje que seguro que no va a pasar, inadvertido por todo lo que nos tiene que contar. Él es Javier Lozán. Así que volvemos en unos minutitos y hablamos con Javier Lozán. Estás escuchando La Torre de Babel. Pues ya estamos de vuelta, como cada semana, ya saben ustedes, hay que ver lo que aprendemos con nuestra terapeuta Ana Solé. Todavía nos siguen llegando mensajes, mail, WhatsApp, sobre la entrevista de la semana pasada al grupo Tennessee, más de uno, y hoy Día de los Enamorados, pues tiene presente esas canciones. Como tenemos presentes muchas veces actores, actrices que nos llenan y nos llegan al corazón. Hoy vamos a hablar con un personaje que, ha trabajado en televisión en muchísimas series, en películas, empezó estudiando ingeniería en telecomunicaciones, después lo iba compaginando con la diplomatura en arte dramático, ha intervenido en series tan míticas como El Comisario, Amar en tiempos revueltos, Cuéntame, Ana y los 7, La que se avecina, Los hombres de Paco, etcétera, etcétera, etcétera. Es albaceteño, como digo yo, como dicen muchos, de nacimiento, y ahí radica su encanto, su profesionalidad y sobre todo su humor. Javier Lozán, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, aquí expectante a ver qué te pregunto. ¿Cómo será la tarde? La tarde va a ser, como dice en los términos taurinos, calurosa, y si el tiempo no lo impide, vamos a tener una entrevista muy amena. Oye, Javier, yo he dicho parte de tu currículum, porque decirlo todo sería, imposible, porque nos cargaríamos los 30 minutos que tenemos nada más de entrevista. Oye, empezaste haciendo ingeniería de telecomunicaciones y después te tiraste al arte dramático. ¿Por qué ese cambio, Javier? Yo ya venía, mira, yo cuando estaba estudiando en Albacete, antes de venirme a estudiar a Alcalá de Henares, Teleco, yo ya venía con mi mente puesta en el arte dramático. Lo que pasa es que en el arte dramático, cuando yo lo estudié, no daban becas, no había becas como del Estado. Entonces, yo había estudiado en FP en Albacete electrónica. Fíjate. Entonces, la posibilidad de venirme a Madrid a estudiar arte dramático económicamente eran mínimas, por no decir ninguna, porque mis padres están jubilados ahora, pero trabajaban en la panadería y tenían 6 hijos. Entonces, o estudiabas con becas o era imposible. Entonces, yo eché becas para estudiar Teleco y me concedieron 3. Córdoba en laborales, Córdoba, Sevilla y Alcalá de Henares. Fíjate. Entonces, claro, lo más cerca que había de Madrid era Alcalá de Henares, pues ahí que me subí al carro. Oye, y luego decides, en ese momento, ¿cuándo te das cuenta que tú quieres ser actor? No, yo desde muy pequeño, desde pequeñito. Luego ya con 13 años ya empiezo a hacer teatro a nivel amateur en el pueblo
y ahí me pica el gusanillo, sigo haciendo todos los años teatro amateur y con el afán de seguir. Ajá. Sabiendo que es una carrera larga, una carrera de fondos, y que no sabe nunca uno si va a llegar a realizarse como actor o no, o se queda a mitad camino, pero me embarqué en esa incertidumbre y mira dónde estoy. Carrera que por otra parte está llena siempre de obstáculos para llegar ahí arriba, pero que tú has ido superando pasito a pasito, trabajo a trabajo. Oye, ¿qué dice tu familia o tus padres en aquel momento que le dicen, mira, yo no quiero ser ingeniero, yo lo que quiero es ser actor? Pues no les gustó nada, pero les gustó porque dijeron, imagínate, hace 30 y tantos años, pues eras un poco titiritero, dice, no, nos ha salido demasiado titiritero. Entonces como que no lo veían como un oficio de porvenir, ¿sabes? Uh-huh. Como era tan difícil y era, pues claro, dice, mamá, quiero ser artista, pues quédate en casa y aprende un oficio y a trabajar. La mentalidad de aquella época, sí, ¿no? Sí. Que tienes que tener un oficio, tienes que formar una familia, tener unos hijos, comprarte una casa, o sea, estar dentro del sistema. Entonces Javier Lozán no quería eso y se lanzó ahí al aire. Al noble arte de la interpretación, que no es nada fácil, Javier. Es decir, mira, yo siempre digo, mira, la otra vez hablando aquí en estos micrófonos, con tu gran amigo Vicente Gil, decíamos, hay actores a los cuales cuando los ves actuar, ves que están actuando. En cambio, tú, por ejemplo, eres un actor, juntamente con otros compañeros, que parece que no tengáis un guión, es decir, que parece que seáis espontáneo, actuáis de una manera tan espontánea que no parece que hayáis estudiado un guión, Javier. Claro, porque hay una cosa con la que se puede trabajar en las escuelas, pero que si naces como yo nazco, tú tienes que nacer con un talento, ¿no? Hacia una verdad interpretativa, y cuando naces con eso, pues lo que tú dices, parece que lo estás improvisando en ese momento, pero no es así, porque te tienes que estudiar el texto igual que se lo estudia todo el mundo, pero tienes una verdad uh-huh. que te sale del alma y del corazón, claro, y eso sí. No se puede enseñar en las escuelas, eso o naces con ello o no. Y Javier, con Alberto Caballero hemos dado como para que te saltes una línea del guión, ¿verdad? No, con Alberto Caballero no. Hombre, tú puedes negociar con Alberto Caballero como jefe de los guiones, por no decir, pues sí, es el jefe, vamos, tiene un equipo de guionistas, sí, pero la última palabra la tiene él y los últimos retoques a los capítulos se los da él. Uh-huh. Entonces, tú puedes negociar antes de grabar. Claro. ¿Te importa que esto tal cual? Y entonces él te dice sí o no, pero en principio tú no te puedes saltar ni una coma, uh-huh. porque de hecho él en alguna ocasión a mí personalmente me ha dicho, Javi, es que esa coma que tú te la saltas, yo he estado un rato, tú no sabes el tiempo que yo he estado para ponerla, sí, señor. Y pensándola, entonces para que ahora vengas tú y te la saltes así a la torera, entonces lleva razón. Es verdad, o sea, sí, tienes razón. Es verdad, que a veces no entendemos aparte del guión. Hay que decir el texto conforme está escrito por los guionistas, que para eso están. Otra cosa es como te estoy diciendo, que lo negocies. Entonces, claro, si lo negocias y él te coge, te lo acepta, pues se puede cambiar lo que se crea conveniente. Uh-huh. Oye, yo no sé si tú compartes una frase que dijo una vez Joaquín Reyes, ese paisano tuyo, que dijo, hombre, si eres de Albacete, en el mundo del teatro ya lo tienes mucho ganado. No sé si tú coincides con él. No lo sé por qué lo ha podido decir Joaquín, pero vamos, a mí nadie me ha regalado nada. O sea, yo llevo 34 años en esto y me lo he tenido que pelear todo con uñas y dientes. Sí, es verdad. Y sabiendo que soy de Albacete, o sea, a lo mejor a él sí le ha ocurrido, a mí no, desde luego. Yo cualquier cosita que voy consiguiendo, o sea, va con uñas y dientes a muerte, o sea, voy a por todas. Yo me imagino que en un momento lo dijo por esa gracia que tenéis lo que estáis ahí. O sea, claro, porque hay mucho cómico. O sea, mucho no sé por qué, cómico. O sea, me lo pregunta también la gente. Dice, oye, ¿por qué Albacete Data es tierra de cómicos? Sí, es verdad. ¿Qué pasa en Albacete? Digo, pues
científicamente eso que no puede estar pasando nada. Yo qué sé, que creo que es un cúmulo de casualidades. Habría que mirar habría que mirar desde Fuentaleguera hasta Jumilla a ver qué está pasando por aquella zona, Javier, y eso es muy complicado, ¿eh? A lo mejor siembran los tomates son distintos o algo, no tengo ni idea. ya puede ser. Javier, has trabajado en numerosos papeles, eres un actor a la cual creo, viéndote en varias series que has hecho, que te adaptas a cualquier papel, pero ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En la comedia o te da igual? A mí se me da igual, pero de unos años para acá, porque llevo ya 11 años con José Mota en su programa, y con lo de Nochevieja. Luego me he tirado 8 años en la compañía de teatro de José Mayuste. Entonces he estado, los últimos años me rodean de comedia. Entonces también es algo de lo que tienes que nacer con un don cómico, o sea, con una vid cómica. Si no naces con esa vid, no te puedes hacer algo de gracia, pero no. Ahí se lo lleva ganado, como dice este. Si tú tienes vis cómica, tienes ganado mucho a la hora de interpretar alguna escena o secuencia cómica. Pues pero a mí se me da igual. Yo en mis principios hacía mucho teatro más dramático, más personajes más dramáticos. Ahora, pues bueno, pues como me ven la vis cómica, imagino que el típico encasillamiento que dicen, no, a este lo vemos en comedia y no lo vemos en otro registro. Pero bueno, a mí me da igual. A ti te da igual, di que sí. Oye, hablamos ahora de esa serie que a priori parecía que no iba a llegar donde ha llegado y que está rompiendo todos los esquemas, vamos, de directores, de guionistas, de todo. Hablamos de la serie El Pueblo, que prácticamente se está convirtiendo pues en un fenómeno social cinematográfico de las series en televisión, ¿no, Javier? Sí, todo empezó sin saber dónde iba a llegar y nos encontramos con la suerte cuando se emitió la primera vez en abierto en Telecinco, que fuimos la serie más vista ese año. En abierto, cuando ya creo que llevaba como 8 o 9 meses o quizá más en Amazon. Fíjate. O sea, era la primera vez que se emitía una serie primero en una plataforma y luego en abierto, y rompimos molde, o sea, batimos el récord en esa temporada de las series. Y luego pues nos hemos ido encontrando que a la gente le ha gustado porque tiene la capacidad de poder juntar a 3 generaciones delante de la tele. Fíjate. Es muy difícil coger una serie que juntes al abuelo, al padre y al nieto. Que se lo pasen bien las 3 generaciones. O sea, es muy difícil conseguir eso y el pueblo lo ha conseguido. Entonces yo creo que es uno de los grandes triunfos de la serie el que haya podido juntar a 3 generaciones delante de la tele y que, por ejemplo, los personajes del pueblo no sean muy populares. O sea, antes del pueblo no éramos tan populares como somos ahora. Si tú pones, o pongamos famosos, tú pones, por ejemplo, al alcalde, al Antonio Resines, que es un magnífico actor, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo que si pones actores menos conocidos, porque son, cara al espectador, creo yo, que es más creíble caras menos conocidas. A lo mejor los urbanitas que vienen de la ciudad al pueblo, vale que sean más famosos, pero los del pueblo, autóctonos, bueno, que hay gente que se cree que sí somos del pueblo. Pero vosotros vivís allí, sois del pueblo. Yo que soy actor, chico, que soy actor. Que yo no sé. Oye, tú haces ahí de ese pueblerino, eres el Ovejas, un hombre embrutecido, pero con un corazón tierno, que nos ha llegado hasta nuestros corazones. Es decir, dentro de lo que es Cándido, Arsacio y Ovejas tiene algo que parece que llega más con más encanto a esos sitios de peluche. ¿Por qué tiene eso el Ovejas, Javier? Porque yo creo que el personaje del Ovejas tiene un abanico de registros inmenso, porque te hace reír y a la vez te hace, 2 segundos después te puede hacer llorar. Es verdad. Ese quizá el personaje más completo, no quiero decir el mejor escrito, no, quiero decir el más completo en sus registros emocionales. Es verdad. Y además, fíjate, Javier, dentro de las secuencias, porque por ejemplo, Arsacio, que Vicente Gil lo hace de puta madre, pero está mucho en su registro de
de fanfarro, de refunfuñón, de enfurruñado, gruñán. que no quiere esto, que no es que... Sin embargo, el Ovejas tiene un abanico más grande de registros y de... Sí, es verdad, y es de cierto. caras que da al público, al espectador. Es verdad. Has dicho ahora una frase que dices, igual el Ovejas te hace rico como que te hace llorar. Oye, nos hiciste llorar porque te llegaste a enamorar de la señora Elisa. Fue tu primer amor después de muchos años en el pueblo. Y desgraciadamente, pues señora Elisa se tuvo que ir pues allá arriba. Ahí nos hiciste llorar. Imagínate, Javier, por un momento que tuvieras a la señora Elisa, que eres el Ovejas. ¿Qué le dirías a la señora Elisa? Pero que estuviera viva Que estuviera viva, ¿qué le dirías? y que no estuviera enferma. Y que no estuviera enferma y que tú seas el Oveja. Es que ese momento que la ves por primera vez y te estás quedado con tantas ganas de decirle cosas, ¿qué le dirías, Javier? Mira, pues no me estás viendo, pero me he puesto la gorra del Oveja y el palo. Ahora mismo, si me estuvieras viendo, aquí estoy... El Ovejas en pleno esplendor. Pues que le diría, hija, Espera, mira, Javier, espera. No me lo digas a mí. Díselo a Blanca, que la tenemos al otro lado del teléfono. Blanca. No te estoy viendo, Ovejas, pero te estoy oyendo desde el... ¡Ay, Dios mío! Mi paraíso. ¡Blanca! No, Blanca ¡Qué fuerte! Javier. No, fuerte, no. En la ficción, tú sabes que la realidad y la ficción a veces se dan la mano y la realidad supera la ficción. Yo estoy en el paraíso, en mi paraíso, y te digo una cosa con respecto a lo que estás oyendo. Eres el personaje que más auténtico, yo creo que representa a la esencia de la humanidad, ¿sabes? El amor, la compasión y el ser natural, ahora que se lleva mucho eso de vamos a ser tal cual somos. Tu personaje es maravilloso y tú le das una vida tan real que también decías antes, si los actores, yo creo que esta serie nos ha dado la oportunidad a muchísimos actores y actrices secundarios, porque este país está lleno de grandes actores secundarios, unos que vivimos en la ultraperiferia y que nadie, quizás el público no nos conoce, pero de repente nos han dado la oportunidad de esa visibilidad, de que se nos vea, de que en España hay grandes actores, primera figura y actores secundarios, y esa es la grandeza, y hemos demostrado que se pueden hacer grandes personajes como los pueblerinos, los visitantes, y creo que el pueblo por eso ha calado, porque refleja una realidad, y eso lo hacemos nosotros, los actores y las actrices. Ovejas, qué pena que me morí, porque si no, yo me hubiera quedado contigo y tus chorizos. Oh, qué bonito, Javier. Javier, ahí tienes a la señora Elisa, dile lo que quieras, Javier. Hermosa mía, ojalá y no te hubieras muerto, que te hubieses quedado conmigo, aunque hubiésemos tenido que compartir el catre ese tan estrecho que tengo. Javier. Te digo una cosa, yo he recibido muchas, ¿sabes? Muchos correos y muchos mensajes de personas que les da muchísima pena que nuestra historia no haya llegado a su fin, pero creo que eso es la grandeza. Romeo y Julieta tampoco llegaron a tener su historia, pero en la forma en que tú me sacas del hospital, la forma en que tú me cuidas, es tan tierna, es tan maravillosa. Por favor, lo de la nave espacial, cuando crees que esa ternura, eso a la señora Elisa la conquistó, y yo creo que eso se nota, y creo que si Elisa no hubiese estado tan enferma, yo creo que hubiera hecho un trío. Blanca, perdóname que... A pesar de todo era muy moderna. A ella le gustaba mucho lo moderno y lo clásico. Y él por el walking. Oye, Blanca, perdóname que os interrumpa. Tú no te imaginas aquí en el control. Tenemos a Sandra y a Carlos con un rostro muy serio. Pero Sandra se está dando una panzalla ahora que no lo imagináis vosotros. Javier, hemos querido, pues bueno, esta pequeña introducción también con Blanca. Sabíamos que daría ilusión. Mira, yo tengo ya los ojos cristalinos y se me están saliendo las lágrimas. Pues Blanca se tiene que ir porque tiene un compromiso. La semana que viene la vamos a tener aquí en exclusiva con nosotros. Javier, dile lo que quieras a Blanca. Blanca, amiga mía, que te sigo por ahí por las redes, que sé que estás con una obra de teatro ahora y que no sé si la has estrenado ya o la vas a estrenar. El próximo. Y independientemente si la has estrenado o no, que te deseo, como decimos los cómicos, mucha mierda
y que nos veamos muy pronto en el camino. Gracias, Javier, porque sabes que para mí ha sido todo un placer y un honor compartir tanto contigo, tanto contigo y con otros más, pero sabes que contigo me reía mucho, nos lo pasábamos muy bien y lo vivido está y se queda para nosotros en nuestro corazón y bueno, lo compartimos con los espectadores, así que yo te digo, yo prefiero que me echen de menos que no de más y soy consciente de que 2 temporadas han sido suficientes para poder vivir esa historia tan bonita que nos han creado los hermanos Caballeros y que espero que larga vida al pueblo, larga vida. Pues Muchas gracias, Blanca. Esperemos que tenga larga vida y que algún día haya algunos flashbacks en los cuales puedas aparecer. Hombre, podría tener una hermana gemela y todas esas cosas. Yo he pensado todo eso, pero ya es como tan retorcido. Hombre, yo habrá que hablar con Alberto y con Laura, que no está nada mal la idea, Blanca. O que de repente, no sé, lo que sea, pero esas cosas, tú sabes que la ficción da muchas oportunidades y muchas posibilidades. Pero bueno, ahí está. Es importante que tengamos ganas de seguir y que sigan habiendo historias maravillosas con esos personajes maravillosos que son los pueblerinos, tanto el Ovejas como el Arzacio, como la María, como el Cándido y como la madre de esa, ¿cómo se llama?, de Cándido, la señora Doña Emilia. Emilia, que es maravillosa también. Así que lo importante es seguir para adelante. Yo también te sigo, Javier, mucho éxito con tus proyectos y muchísimas gracias a todos los de la emisora y la de la radio. Y aquí estoy, ya saben, cuando quieran, desde el paraíso puedo contar. A ver si bajo para abajo y te hago una visita. Vente para abajo, para la nuestra periferia, a Canarias. Estoy en Gran Canaria, venga. No te olvides. Blanca Rodríguez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutitos, habernos dejado que te la robemos. La semana que viene hablaremos contigo, si puede ser, y vamos a ver dónde estás metido. Nos hablas de esa obra de teatro y de todo lo que tienes. Blanca Rodríguez, un beso muy fuerte desde aquí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Muchos besitos, Blanca. Chao. Javier, ya ves que la radio es magia, a veces podemos resucitar. Joder, qué lo que sorpresón, queremos. vamos, no me lo esperaba, se me ha puesto un nudo en la garganta y todo de pensar. Yo cuando le dije... Esos 2 capítulos maravillosos que sí, pasan señor. junto a esta mujer. Sí, señor. Yo cuando le dije, Blanca, tengo a Javier para entrevistar y quiero dar esta sorpresa, me dijo, Fran, cuenta conmigo, no me lo puedo perder. Y ahí ha estado, genial como siempre. Javier, El Pueblo, esa serie, ¿tú te imaginabas por un momento cuando te llamaron para ofrecerte ese papel que ibas a estar donde ibas a estar y que ibas a llegar donde has llegado con El Pueblo? Uno cuando empieza esta carrera de fondos intenta siempre llegar a lo más alto, ¿no? Yo soy de la opinión que si voy a un examen a sacar un 5 suspendo, si quiero sacar un 10 tengo que pensar en el 20. Sí, señor. Yo si quiero triunfar en España, yo continuamente estoy diciendo que yo quiero llegar a Hollywood, ¿sabes? Por lo menos para poder triunfar en España. Me lo he imaginado de muchas formas y de muchos colores el llegar a lo más alto en España. Jamás me hubiese imaginado cómo está llegando, ¿vale? Ni a la edad que me está llegando, porque, claro, son muchos años dedicados a esto y siempre sueñas con ir subiendo cada vez más. Claro. Pero no, jamás me hubiese pensado que era con un personaje como el Ovejas, ni de la forma que se está desarrollando, y lo que quiero es más. O sea, esto es el principio del principio. El principio, o sea, sí, señor. El principio del principio, porque me falta mucho, tengo mucha ilusión, muchas ganas, muchos proyectos, con ganas de estar en lo más alto y no por el hecho de estar en lo más alto, sino de hacerle reír y hacérselo pasar bien con las cosas que haga al público en general. O sea, eso es lo que tengo ganas de transmitir, emociones, y que la gente los reciba y que haya sido el Ovejas el que me ha puesto ahí arriba. Y además que lo estás consiguiendo. Oye, ese tridente, Cándido, Arzacio, Ovejas, Ángel, Vicente, Javier,
fuera de lo que es la grabación, compartís vuestras inquietudes, os dais consejos uno a otro, oye, pues mira, aquí te he visto esto, aquí te he visto lo otro, entre vosotros tres. Ya, con decirte que vivimos en la misma casa los tres desde que empezó el rodaje. Arriba en la parte de vivir los tres. Sí, en la parte, pero no en la... Nosotros en la primera y segunda temporada vivimos de encima de la casa de los hippies. Pero en la tercera temporada, como la casa de los hippies se convirtió en hotel rural, pues nos tuvieron que cambiar de casa. Entonces nos llevaron a la casa de Laura. Muy bien. La casa de Laura, en la planta de arriba, o sea, hay dos plantas. En la primera planta viven Ángel y Vicente y en la segunda vivo yo. O sea, estamos prácticamente todo el día juntos. Sí, claro. O sea, hemos creado un trinomio perfecto de amistad. Claro. Porque, el día que libramos y no grabamos, que a lo mejor es entre semana y no nos volvemos a Madrid, que nos quedamos, pues estamos prácticamente todo el día juntos. A Ángel y a Vicente les encanta leer, a mí yo leo también, pero no soy un lector nato como ellos. Yo me gusta más meterme en internet y buscar cosas para mis próximos proyectos, ¿sabes? Siempre estoy dándole vueltas al coco a ver cuál es el próximo proyecto en el cual me voy a embarcar y escribir, porque hay muchos de los proyectos que hago, los escribo, o sea, no es que los escriba yo solo, pero tengo un amigo que entre él y yo le damos forma a las cosas que quiero hacer, porque a mí me gusta claro, a mí me contratan, o sea, yo soy un actor y ahí donde me contratan, allí voy, claro. Pero no todo es de mi máximo gusto. Lo hago porque lo tengo que hacer, hay cosas que las tengo que hacer, claro. Pero yo luego tengo mi propia compañía para poder, como digo yo, para poder darle, hacer realidad mis pajas mentales. Que sí, no, es así. ¿Sabes? Entonces, pues sí, pero que estamos los tres estamos prácticamente, comemos juntos, nos pasamos el texto unos a otros, o sea, nosotros tres, yo creo que somos de las tres personas o tres actores del pueblo que mejor hemos congeniado y estamos juntos ahí continuamente. Sí, eso me decía Vicente, que desde el primer día los tres, tanto Ángel como él como tú, que habéis llegado a esa complicidad, a hacer una amistad tan grande que esto ya es para toda la vida. Javier, en abril volvemos al pueblo a rodar con muchas novedades que no te voy a decir porque seguro que tú ni las sabes. A mí alguna cosita me han dicho. ¿Tienes ganas que llegue abril? Bueno, abril o mayo, porque dependemos, no solo depende de la productora, el pueblo, o sea, dependemos también, como la productora del pueblo es la misma que la que se avecina, ahora mismo dependemos de la construcción de los decorados de la que se avecina para empezar en abril o empezar en mayo. Si los decorados de la que se avecina están acabados para Semana Santa, después de Semana Santa empiezan a grabar la que se avecina. Y nosotros empezamos a últimos de mayo. Si no están acabados, pues después de Semana Santa empezamos a grabar el pueblo. Pero lo normal es que estén acabados y empecemos nosotros a grabar a últimos de mayo en el pueblo. Nosotros estuvimos hace un par de meses, tuvimos un pequeño equipo de GIN Radio Barcelona Televisión allí, estuvimos haciendo alguna grabación en el pueblo. Oye, en San Pedro Manrique os están esperando ya como agua de mayo, Javier. Claro, pues imagínate un equipo de 100 y pico y algunos días 200 y pico, porque hay muchos días a la semana que hay doble unidad. Pues imagínate un pueblo, le inyectas de momento, si tiene el pueblo 500 o 600 habitantes y le inyectas casi la mitad, pues imagínate bares, restaurantes, tiendas, farmacias, todo tipo de establecimiento, pues vamos todos ahí. Entonces, pues quieras que no, claro que nos están esperando con los brazos abiertos, porque de ganar 5 a poder ganar 15, pues mira. Evidentemente. Javier, empieza el rodaje, abril, mayo, da lo mismo, entre esa temporada que tú estás grabando, dejas todo lo que son tus actuaciones en teatro y proyectos. ¿Qué proyectos tienes para después de esta cuarta temporada del pueblo? No, yo no lo dejo, o sea, lo que pasa es que como los fines de semana tenemos libres, yo por ejemplo, mira, ahora he montado con 2 amigos un espectáculo que se llama Cada uno pa' su tripa, que nos llamamos el trío Los Anárquicos, pero si lo juntas, Los Anárquicos, ¿sí? y somos
tres monologuistas que tenemos hacemos un humor distinto. Entonces, eso yo estoy ahora haciendo bolos y no voy a dejar de hacer bolos. O sea, todos los bolos que salgan en verano, en fines de semana, voy a seguir ahí haciéndolos. Ahora mañana, no, el miércoles empiezo a ensayar una obra de teatro con Más Mariejes, que es el que hace de Minguito en La que se avecina. Minguito. Una obra de teatro que ha escrito él y es de 2 actores y empezamos a ensayarla ahora. Uh-huh. Estoy escribiendo también otro monólogo para ver si final de año se pone en pie, un monólogo sobre Sancho Panza. Uh-huh. Estoy a ver si grabamos un piloto de una serie, una sitcomedy, a ver si uh-huh. somos capaces de sacarla adelante. Uh-huh. A últimos de marzo grabo una peli. Si no pasa nada, a lo mejor en mayo empiezo otra. Pues, vamos, que proyectos hay un montón, o sea que, pero falta eso. Lo que pasa es que el pueblo está por encima de cualquier cosa. claro, Primero va el pueblo y en los huecos hago lo demás. Viendo la trayectoria que está llevando el pueblo, es decir, la primera temporada, la segunda, la tercera y esta cuarta, yo creo que va a arrasar. Yo creo que va a romper todo eso que pensaban los directores y guionistas, porque está haciendo una serie que todo el mundo habla del pueblo y sobre todo todo el mundo habla de Ovejas, todo habla de Arsacio, que son los personajes que hay más de todo. Yo no sé qué esperas en un futuro, Javier. Yo espero que el pueblo, en el mes de enero 2 semanas hemos sido la serie más vista en Amazon. Sí, sí. La serie más vista en Amazon en 2 semanas en el mes de enero. Eso es brutal. Porque no solo se está viendo en España, se está viendo en muchas partes del mundo. A mí me llegan mensajes de México, de Cuba, de Argentina, de Chile, de Brasil. Yo, detrás de España, el país que más seguidores tengo es de Brasil. Uh-huh. O sea, en Bulgaria ya la han doblado al búlgaro en las 2 primeras temporadas. O sea, que eso se está extendiendo igual que una tela de araña. Fíjate. Entonces, yo pronostico que el pueblo, con los éxitos que está teniendo, pues estén negociando ya, no lo sé, me estoy tirando al barro. Yo creo que ya tienen que estar negociando la 5ª y la 6ª temporada por lo menos, y yo le auguro al pueblo, no sé, Cuéntame va por la 22, pues yo creo que vamos a hacer incluso más. Yo creo que sí. Estaré abuelo haciendo la serie del pueblo. Hombre, yo creo que sí, porque ya te digo, el pueblo da para mucho, y quedan, ya te digo, segurísimo, muchas temporadas. Javier, ha sido un placer tenerte aquí, como otros tantos, como a Vicente, como Blanca, la tendremos la semana que viene. Para nosotros, un placer, esta es tu casa, Javier. Te damos las gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos, como has dicho tú, mucha mierda en todos tus proyectos. Oye, y seguimos hablando, ¿verdad, Javier? Sí. Muchas gracias por ponerme en este escaparate que es la radio, a través de vosotros. Muchas gracias a los oyentes que estén al otro lado, y muchas gracias a los inversores de la cultura de este país, porque mientras que haya inversores, estaremos nosotros ahí. Y pocos hay, Javier, más tendría que haberse apuesta poco por la cultura, por el teatro. Es verdad, pero bueno, tenemos que salir. Javier, un abrazo muy fuerte, lo he dicho muchas veces. No me cuelgues, que ahora encerrado te saludo y nos despedimos. Y vale. Sí, y ustedes ya lo saben, no se vayan. Nos espera ahora nuestra abogada. Vamos a hablar sobre garantías, esos artículos que compran y que a veces en la letra pequeña no la leemos y se nos salta por alto. ¿Qué pasa con esa garantía? Así que volvemos en unos minutitos y volvemos enseguida. Ya no me sale la voz, ya casi no encuentro versos. Se ha adelantado.
Babel. Pues nada, ya estamos aquí de vuelta, seguimos, oye, qué interesantísima la entrevista con Javier Lozán, pedazo de actor, y la gente ya expectante para que empiece esa nueva temporada del pueblo a la que da él encarna el personaje, sea el Ovejas, ese personaje tan entrañable. Le decíamos que ahora viene nuestra sección, una sección muy esperada por muchos de ustedes porque, pues bueno, nos abre la luz del tema jurídico. Hoy había un oyente que nos decía si podíamos hablar sobre los daños cuando se producen en exterior, es decir, una acera que está mal, un supermercado resbaladizo, qué pasa si un vehículo te da un golpe fuera de un paso de cebra. Para hablar sobre todo esto tenemos a nuestro queridísima abogada Verónica Saavedra. Verónica, muy buenas. Buenas tardes, Fran, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, una semana más, esperando que pase el frío. Pues sí. Además, oye, hoy tú por teléfono también, como todas las secciones que estamos haciendo, pues bueno, por culpa de ese coronavirus que no me ha querido respetar, y bueno, me castigó la semana pasada, y esta semana, pues bueno, hemos querido evitar ese contacto, aunque ya puedo salir, y aquí estamos, Vero. Me alegro que estés mejor, Fran, y bueno, por teléfono, hoy, la próxima semana en vivo, y ya tienes inmunidad para mucho tiempo. Y tanto. Hablamos, Vero, sobre daños cuando se produce una lesión o un accidente en cualquiera de las circunstancias que puedan concurrir, como puede ser lo que hemos dicho, en la vía pública, en un supermercado, en el cine, en cualquier otro lugar. ¿A quién corresponde la responsabilidad? Si la hay, evidentemente, de todos estos accidentes. Vamos a poner el caso para empezar y entrar y ponernos pues en situación. Una acera en mal estado donde los adoquines se levantan, una señora o un señor tropieza, se cae y sufre una lesión. ¿A dónde tenemos que reclamar o quién es responsable de ese accidente? Muy bien, Fran. En este ejemplo que citas concretamente, cuando estamos hablando de la vía pública, hablamos de un espacio público en el cual pueden intervenir en muchos factores. Pero sí que es cierto que la responsabilidad del cuidado y del mantenimiento y el buen estado de las vías públicas es del ayuntamiento. Es decir, que en ese caso la reclamación la tendríamos que poner al ayuntamiento, acreditando la lesión, dando parte a la policía también sobre todo lo acontecido y bueno, intentando tener la mayor cantidad de evidencias y pruebas, fotografías de cómo está el estado de la acera, algún testigo, etcétera, todos los elementos que puedan permitirnos demostrar que esa vía, que esa acera se encontraba en mal estado y que si no había, por ejemplo, lo normal es que si hay algo en la vía pública que se encuentra en mal estado y que puede causar un riesgo de lesión, un daño, se pongan elementos que hagan que los ciudadanos tengamos precaución. Si no hay ningún elemento, pues la reclamación sería viable, ¿no? Claro. En este tipo de casos hay que tener muy en cuenta de que no estamos hablando de una responsabilidad contractual. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos un contrato con el ayuntamiento por el cual ellos se obligan a algo y nosotros tenemos un derecho, sino que al ser un espacio público que ellos deben cuidar, hay una responsabilidad extracontractual con los ciudadanos de cuidar ese espacio público y por lo tanto se debe acreditar que se ha sufrido una lesión o un daño y poderlo demostrar. Claro. En el caso, por ejemplo, de necesitar pues asistencia médica o incluso hospitalización, ¿todos esos gastos corre a cuenta, en este caso, del ayuntamiento? Sí, deberían correr a cuenta del ayuntamiento, incluso las secuelas, que ya estamos hablando de no solamente los daños y lo que se ha sufrido en cuanto a hospitalización, traslados, medicamentos, sino que también la baja laboral que pueda
que pueda o que deba soportar la persona, el lucro cesante, que se llama la teoría de los daños, está compuesta por una parte que es el daño emergente, que es el daño que realmente causa una lesión, y el lucro cesante, que quiere decir todo lo que yo me he visto obligado a soportar o a gastar a raíz de ese daño, ¿no? Con la teoría de la causa y efecto, es decir, por esta causa yo estoy teniendo que soportar todos estos daños, y con lo cual, ante una reclamación administrativa, se tendrían que reclamar todos los daños que están vinculados a un accidente o a un perjuicio que ha causado quien sea responsable. Por lo tanto, lo primero, cuando tenemos un accidente, cuando se produce un daño, en general vamos a hablar de daño como un perjuicio que sufrimos, tenemos que determinar quién es el responsable. Si el responsable es una entidad pública, el ayuntamiento, o si estamos en una carretera nacional, si es el Estado, o si es una entidad privada, una empresa, porque si, por ejemplo, nos caemos en el supermercado, como dabas un poco el ejemplo, la responsabilidad sería del titular del supermercado, ¿no? Porque estamos en un espacio público, pero que tiene una utilización privada. Claro. Entonces, lo primero es determinar quién es el responsable. Cuando tenemos claro a quién tenemos que reclamar, pues el siguiente paso es acreditar tanto de forma visual, documental o testificar los daños que hemos sufrido o que nos está generando. En cualquier caso, ¿suele responder la administración pública, en este caso ayuntamiento, frente a esas reclamaciones? ¿O como siempre le suelen dar la vuelta a la tortilla, como se suele decir? La vuelta a la tortilla la suelen intentar utilizar muchísimo, porque a raíz de muchas reclamaciones, los ayuntamientos y las administraciones públicas en general, que son reacias a reconocer responsabilidades, tenemos una jurisprudencia que habla sobre el deber de cuidado que debemos tener los ciudadanos y las personas ante la posibilidad de sufrir un daño. Lo hablábamos en otro programa respecto a cuando hablábamos de publicidad y de garantías, respecto a ese concepto de consumidor medianamente responsable o perspicaz o atento. En la teoría de los daños también se habla de personas que previsiblemente podían ver un riesgo ante una situación y que no adoptaron las medidas lógicas, normales, las que podría adoptar cualquier persona con sus plenas capacidades para evitar ese daño. Entonces, esta es la herramienta que suelen utilizar las administraciones para intentar darle vuelta a la tortilla, como dices, y no asumir las responsabilidades. Claro. ¿Qué quiere decir? Usted debió fijarse, debió estar atento a que la calle es suficientemente ancha y ver que podía ir por otro lugar. Es decir, esta es una teoría que se utiliza muchísimo para tratar de exonerar de responsabilidad a la administración y cargar un poco la culpa en el ciudadano por no ser una persona atenta. Ya, claro. Es decir, sobre todo cuando pasa con personas mayores, aquí la cosa ya cambia. ¿Qué es lo que hay que hacer, Verónica? Porque claro, aquí lo primero que haces es avisar a la ambulancia, en todo caso a la policía local del municipio, pero la policía municipal del municipio, la policía local, mi pregunta es, ¿será suficientemente objetiva siendo policía del propio municipio para determinar que sí has sufrido un accidente como consecuencia del mal estado de la calzada, la vía? ¿Hay que hacer fotografías siempre del sitio nosotros mismos? Los policías tienen el deber de acudir y de levantar un atestado, pero ellos no
no son jueces ni son quienes determinan la responsabilidad. Con lo cual, yo sé, y siempre lo comentamos en el despacho, que cuando uno sufre una de estas situaciones, se encuentra en un estado de shock que realmente no medita sus actuaciones, ¿no? Uh-huh. Pero siempre lo que decimos es que en estas situaciones hay que intentar hacer fotografías, cuando viene la policía, intentar redactar con ellos el atestado, dando la mayor cantidad de detalles, porque a veces por los nervios, por las circunstancias, porque estamos en una situación también imprevista que nos saca un poco de control, dejamos de tomar estas medidas de intentar redactar el atestado, ver si hay más testigos que pudieran atestiguar, pedir los datos personales, realizar fotografías. Es cierto que son situaciones que no estamos preparados para asumirlas en el momento, pero siempre recomendamos que se tomen los mayores detalles de la situación, porque los policías redactan los atestados de forma muy básica. Ya. Esta persona se cayó por y no dan detalles. Entonces, eso no es un elemento que juegue a favor a la hora de representar la reclamación patrimonial a la administración, que tiene que cumplir unos trámites burocráticos. No irá el policía a atestiguar. Es decir, al final, toda la prueba documental que nosotros podamos aportar ante una reclamación es la más importante, porque las testificales tienen menos valor y en las reclamaciones patrimoniales no se suele dar demasiada relevancia. Por esto es importante intentar documentarlo muy bien. Claro, el problema es que cuando tú sufres un accidente así, hombre, si es muy leve y no pasa nada, pues te levantas y ya está. Pero cuando sufres unos daños importantes como para tener que ser atendido por personal sanitario, normalmente la gente, los transeúntes que pasan por todas son los que llaman a la ambulancia aquí, y tú se te olvida de todo eso. Pero en cualquier caso, pues eso, ya si para todos los oyentes, pues documentar lo máximo posible el lugar del accidente, el estado de la acera, de la calzada donde se haya sufrido, con fotografía, y luego, pues bueno, pues eso, reclamar donde haya que reclamar. Sí, determinar dónde se ha sufrido el daño, si no se puede realizar las fotografías, o en el momento que un familiar acuda otro día, que realice fotografías. Intentar también tener partes médicos, en los partes médicos siempre manifestar que lo que se está sufriendo es a causa de una caída, de un golpe, por ejemplo, por las noches que no hay luces, es decir, el hecho de que haya poca iluminación en las vías públicas también puede ser la causa de un accidente, con lo cual es importante también tener en cuenta muchos factores, o incluso, mira, nos ha llegado un caso de reclamación contra la administración por cómo están colocados los semáforos. Es decir, los semáforos tienen que estar colocados de forma que protejan a las personas que vamos a pie, porque somos los que podríamos salir mucho más perjudicados con una colisión. Con lo cual, el hecho de que un semáforo no esté colocado de manera correcta, cumpliendo unos parámetros, y doy este ejemplo porque es un hecho reciente en el despacho y que nos hemos estado mirando cómo técnicamente tiene que estar colocado un semáforo, influye en que que existan más riesgos para que se produzca un accidente, incluso mortal, contra las personas, con lo cual no estamos hablando de trivialidades. Es decir, el Estado tiene mucha responsabilidad en todos los elementos que están configurando la vía pública.
cuando hablas del semáforo, Vero, es como consecuencia de que yo pueda chocar con que no tiene poca visibilidad y con lo cual un vehículo a veces pues no ve el semáforo. ¿A qué te refieres con el semáforo? Exacto, que tiene que estar de una forma que el vehículo pueda tener una visión de quiénes están, de los peatones que están alrededor. Ajá. Y de del tiempo que tiene que tomar en la medida de detenerse. Ajá. Y esperar consecuentemente a que pueda tener una luz verde y tener la perspicacia, la visión de mirar si hay peatones o no. Ajá. Con lo cual hay unos parámetros técnicos establecidos por normas internacionales de la forma, los ángulos, la altura incluso de los semáforos. Ajá. Y que de hecho esta última reclamación de la que os hablaba como ejemplo se refiere a un elemento que es un semáforo de la vía pública que no cumplía ninguno de los requisitos. Vaya. Y que como ciudadanos realmente no estamos a vigilar, no tenemos por qué hacer ese control de policía con las administraciones de cómo ponen los elementos, porque tenemos que asumir que pagando nuestros impuestos y contribuyendo a que vivimos en una comunidad, ellos lo tienen que hacer bien y cumpliendo las normas. Pero claro, puede ser un factor tan mínimo y que quizás una persona cuando sufre un daño no lo ve, pero que realmente nosotros como abogados, examinando el estado con un perito, etcétera, examinando el estado de la vía pública y con un perito, hemos llegado a detectar que mucha de la responsabilidad no ha sido solo del conductor, sino de el Estado y de la administración que tenía colocado un semáforo de forma incorrecta. Vaya. Con lo cual, es un ejemplo de que hay muchos elementos que pueden influir cuando uno sufre un daño y claro, hay que tenerlos en cuenta. Pues hemos hablado de daños y topar con la administración pública. Y otra cosa es cuando entramos, por ejemplo, en un supermercado. Habíamos visto hace una temporada, hace tiempo, que hay mucha gente, muchas personas, y cuando digo mucha no es que estamos hablando de un 80% de la población, pero sí un número bastante elevado de personas que se dedican a eso, a fingir accidentes en supermercado porque hay una botella que se ha roto, etcétera, etcétera. A veces son captados por las cámaras y otras veces no. Vero, ¿qué pasa cuando sufrimos un accidente en el interior, por ejemplo, de un supermercado? Bueno, realmente lo que tenemos que hacer aquí es tener en cuenta de que el establecimiento, un supermercado es como un banco, un cine, un gimnasio, que estos establecimientos tienen que tener un seguro de responsabilidad civil para asumir los daños que sufran las personas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, para recibir una compensación técnica, una compensación por los daños, se tiene que hacer el parte, ¿no? El parte de, he sufrido esto y los establecimientos que tengan cámaras tienen el derecho de utilizar las imágenes que puedan recoger siempre y cuando cumplan con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si no cumplen el derecho de información que tiene que existir sobre la grabación de imágenes, esas imágenes no podrían ser utilizadas. Uh-huh. Pero si nos encontramos en un supuesto de que se ha sufrido un daño dentro de un establecimiento comercial, como sea un supermercado, un banco, etcétera, la responsabilidad es pura y dura del establecimiento. Y la responsabilidad de probar que no se ha sufrido ese daño también es del establecimiento. Es decir, se produce una inversión de la carga de la prueba. Normalmente en derecho, uh-huh,
la carga de probar que se ha sufrido un daño la tiene quien demanda. En estos casos, cuando estamos hablando de establecimientos comerciales, la carga de la prueba la tiene el establecimiento, con lo cual por eso se utilizan mucho las cámaras de seguridad y la recogida de imágenes, porque les permiten de alguna manera poder evidenciar si realmente se ha producido un daño o si ha sido un daño causado por la propia persona o si ha sido un daño que se podía evitar, como lo que decíamos antes de el ciudadano perspicaz y atento a una posible situación de riesgo. Y por eso se utilizan muchísimo las cámaras, tanto para evitar robos como para acreditar si los daños que se puedan producir son negligencia o culpa de los establecimientos. Que no son fingidos. Con lo cual, si uno sufre una caída o un daño en un establecimiento comercial, como habíamos dicho anteriormente, intentar acreditarlo y lo máximo posible, hacer una reclamación, un parte de pedir los partes de accidentes que están obligados a tener todos los establecimientos comerciales, un parte de accidentes, informarse si en el establecimiento existen cámaras de seguridad para poder pedir las imágenes también, porque esto es un derecho. Quien sufre un daño también puede pedir las imágenes que hubieran sido grabadas y dejar constancia de cuáles han sido los in situ, cuáles han sido los factores que han producido ese daño. La responsabilidad es del titular del establecimiento. Sí, está claro. Pero hemos visto muchas veces en televisión pues esas personas que a veces pues incluso están paradas en un paso cebra esperando que pase un coche lento para balanzarse contra ese vehículo. Vamos a imaginar que yo soy uno de esos, finjo ese accidente, presento la denuncia y la compañía presenta un vídeo en el que se me ve que yo me abalanzo. ¿Cuál es mi responsabilidad o cuál puede ser la pena que se me pueda imponer a mí por fingir ese accidente? Claro, aquí estamos hablando de causarse un daño a sí mismo, una lesión propia para obtener un rendimiento patrimonial, es decir, para intentar obtener un beneficio económico. Con lo cual no solamente estamos hablando de una responsabilidad económica que es decir, que podemos tener consecuencias civiles, sino que también podemos tener consecuencias penales, porque ya entraría en un ilícito penal. Es decir, esta situación podría encuadrarse en un tipo penal de estafa, sí, que incluso puede tener privación de libertad. Ajá. Estamos llegando a un extremo, privación de libertad por intentar obtener un beneficio económico, pero al final, si uno no tiene un abogado y las compañías quieren ir a por todo, la norma dice que podrías tener una privación de libertad de 1 a 2 años, con lo cual sí que podríamos estar hablando de situaciones complejas en las que es difícil poder acreditar que si se puede ver claramente una intencionalidad en obtener un lucro a causa de causarse un daño, pues esto está penalizado y yo os aseguro que no sale a cuenta. Hombre, si luego tienes que pagar los gastos de juicio, abogado, una cosa y otra, seguro que no sale a cuenta, pero sí que lo hemos visto muchas veces que donde pues bueno, se utiliza esa artimaña para beneficiarse. Hoy día, afortunadamente,
hay muchas cámaras en muchas partes, con lo cual también podemos ver la culpabilidad en accidentes y demás, y eso sí que nos está beneficiando esas cámaras, aunque parece que atenta contra la intimidad el ir por la calle, que se estén controlando con cámaras, pero en muchas ocasiones también es cierto que pues se ha determinado cuáles han sido las causas del accidente, de un atraco, de un robo, ¿verdad, Vero? Sí, de hecho la utilización de cámaras tiene varios dilemas, ¿no? Por un lado está el hecho de que existe una intromisión más masiva de la vida y de los hábitos de las personas, porque cámaras en las vías públicas que pueden luego determinar ciertas actuaciones están siendo discutidas en Londres, por ejemplo, que están instaladas en casi toda la ciudad, en toda la calle. Supone una intromisión, ¿no?, en la vida de cada una de las personas. Uh-huh. Por otro lado, también existe este dilema de que generan cierto tipo de seguridad, cierto tipo de garantía de poder demostrar que ciertas situaciones pueden ocurrir, ¿no? Es decir, en casos también se utiliza mucho en casos de robos, de hurtos, especialmente. Uh-huh. Normalmente son cruciales las evidencias que se pueden tener por cámaras de seguridad, pero hay un dilema, hay una controversia y hay un debate muy abierto respecto a la utilización masiva de cámaras de seguridad, respecto a que los ciudadanos no damos nuestro consentimiento, ¿no? A que estamos en las calles y nos están grabando. Pues sí. Pero bueno, es lo que hay. Por una parte puede ser pues eso, que atente contra tu intimidad, y por otra parte, pues bueno, pues ha llegado a determinar en muchas ocasiones delitos, etcétera, etcétera. Pero nos hemos quedado sin tiempo. Como cada semana se nos hace muy cortito. Se nos hace muy cortito, pero yo espero que a los oyentes se les haya quedado mucho, y me gustaría que pudieran tener muy claro que sí que es cierto que los ciudadanos tenemos que estar atentos y tenemos que ser previsores, etcétera, pero que mucho más allá de lo que podemos ver, podemos encontrar muchas falencias y podemos encontrar que no se están respetando normas en general en los establecimientos, tanto privados como públicos, por ejemplo en los hospitales o por ejemplo en centros sanitarios donde deberían haber condiciones para minusválidos. Uh-huh. Es decir, que tenemos que ser también agentes activos de que se cumplan las normas y dar prevalencia a nuestros derechos. Pues con lo cual, mi recomendación es que seamos atentos y que en caso de sufrir algún daño hagamos el esfuerzo de hacer la reclamación que corresponda. Claro, siempre hay que hacerlo. Verónica, seguimos muy pendientes del conflicto bélico que se ha iniciado en Ucrania y Rusia, y nos llega una noticia a través de la agencia EFE que dice que Putin parece dispuesto a sentarse a negociar con el presidente ucraniano. Esperemos que así sea y que todo quede en lo sucedido hasta ahora, Verónica. Esperemos que así sea porque estamos en una situación muy compleja para los ciudadanos de Ucrania. No lo imaginamos y realmente es necesaria una puesta en común y de voluntad política. Pues sí, y de diálogo, que yo creo que la solución a todo conflicto es el diálogo, hablar, sentarse frente a frente. Pero bueno, ya es un primer paso que el presidente de Rusia haga pues este llamamiento y que diga que bueno, que quiere negociar. Vero, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Hoy no he podido hablar mirándote a los ojos como es de costumbre, pero bueno, escuchamos tu voz, los oyentes yo creo que con eso entenderán la situación, y la semana que viene sí te tenemos aquí en el estudio. Muy bien, Fran, yo espero que
la semana que viene estés totalmente recuperado. Seguro que sí. Y que la próxima semana nos encontremos para hablar de algún otro tema interesante que seguro que a los oyentes les gustará. Seguro que sí. Pues Verónica, un beso muy fuerte, feliz fin de semana, descansa, cuídate y la semana que viene nos vemos. Igualmente, Fran, un abrazo para todos. Y ustedes no se vayan porque volvemos en unos minutitos, música y estamos aquí con ustedes. Así que enseguida volvemos. Estás escuchando La Torre de Babel. Bueno, pues ahora sí, ya estamos de vuelta. Pues eso, pendientes, con la mirada pendiente en Ucrania, Rusia, por esa invasión, por esa guerra tan poco justificada. Una guerra, bueno, ninguna guerra está justificada, pero yo creo que esta nos ha pillado a todos de sorpresa y desde la Segunda Guerra Mundial, pues ¿qué es eso? Que el mundo no tenía, pues eso, una amenaza tan grande como la que tenemos ahora. Pero bueno, vamos a olvidarnos del tema Ucrania-Rusa, vamos a lo nuestro porque ya estamos casi de fin de semana y cómo no, para alegrarnos y desdramatizar todo lo que estamos hablando durante el día sobre ese conflicto bélico, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero, amigo, y yo no sé si decir humorista, porque a veces nos hace reír mucho, David Flor, muy buenas. Muy buenas tardes, Fran, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos. Oye, ¿cómo estás viviendo tú el tema este de Ucrania-Rusia? Preocupado porque puede acabar una tercera guerra mundial, todos sabemos lo que son las terceras guerras mundiales, o todas las guerras que son intereses de unos cuantos y donde el pueblo acaba matándose entre ellos sin tener nada que ver. Triste, pero más cruel, imposible decirlo. O sea, son guerras absurdas por intereses económicos y al fin y al cabo el que lo sufre es el ciudadano de pie que acaba disparando a su propio vecino. Pues sí. Sin palabras, vamos, sin palabras. Mejor, no vamos a opinar, oye, que sean los políticos los que medien, que yo creo que hace falta eso, mucho diálogo. David, hoy con la Iglesia hemos topado, porque nos traes a con la Iglesia hemos topado. Madre mía. Hablaremos de 3 curas, Frank, y nos reiremos un rato con ellos. A ver si es verdad, venga, vamos a ver, ¿qué 3 curas son? Mira, hablaremos de Alfredo Gallegos, de Humberto Álvarez y de Luis Antonio Salazar. Uy, ese apellido da miedo, ¿eh? Da miedo, es que bueno, estos 3 curas, la verdad no sé si dan más risa que miedo, ¿no? Sí. Pero hablaremos de ello. Hablaremos por el primero, que es de Alfredo Gallegos. Venga, vamos con Alfredo. Es un cura de 70 años que nació en Michoacán, en México, y este película de cura, con este nombre Alfredo Gallegos, es conocido vulgarmente, te sonará el nombre, Frank, como el Padre Pistolas. Hombre, claro. Sí, señor. Pues dime. No, sí, el Padre Pistolas, claro que sí. El Padre Pistolas, pues este hombre da las humilías con su cinturón de balas y sus revólveres puestos allí mientras está dando la misa. Él dice que es para protegerse de narcotraficantes y delincuentes de la calle, ¿no? Y dice que, bueno, que él no va a sacar sus pistolas de la misa, que él se protege tanto a él y a sus fieles, y bueno, lleva las pistolas colgando, incluso ha salido en un programa de televisión apoyando las armas y todo eso, y hay muchos curas que lo defienden. Dicen que han habido muchos curas muertos durante varios años, pero estamos hablando de una cifra muy pequeña en comparar toda la violencia que hay en México. Pero bueno, él se excusa en estos 5 muertos durante 15 años. Imagínate que la cifra es muy pequeñita, ¿no?, comparado a lo que está pasando en México. Pero él se excusa en eso para llevar sus pistolas y decir que él da la misa con las pistolas para protegerse del narcotráfico. Un personaje muy curioso, Frank. Hombre, yo aquí mi pregunta es, ¿cualquiera va a confesarse con este señor? Porque según de lo que te confiese, igual te pega 2 tiros el hombre. Igual te pega 2 tiros. Hombre, estamos hablando que, por ejemplo, en el año 2021 hubieron 258 actos de activa violencia o extrema violencia en México, ¿no? Entre torturas, mutilaciones, asesinatos. Pero pienso que eso no es ningún motivo, y menos un cura, para dar las homilías con sus pistolas y salir a la televisión con las pistolas como si fuera aquello, bueno, aparte que es un cura muy especial, en el cual acusa a los enfermos de cáncer y diabetes
como enfermos espirituales, que dice textualmente sus palabras, Frank, van con queridas, están amancebados, borrachos, marihuanos, odian, ¿cómo no van a enfermar? Esas son las palabras de ese cura. O sea, sí, imagínate, o sea, increíble. El hombre, más bien la palabra de Jesús no la predica mucho, de hecho. No la predica mucho, no. En principio, y lo más... está prohibido entrar en iglesias con armas, y él, fíjate, claro, aquí lo raro es por qué no media el Vaticano contra este ministro del Señor. No lo sé porque muchos curas de su comunidad son a favor de él, y supongo que a veces los intereses económicos de la iglesia vale más que tener a 10 curas contentos que uno descontento, ¿no? No lo sé. Aquí la pregunta, David, sería, este señor lleva armas porque dice que tiene miedo a los narcotraficantes. ¿Qué tiene que esconder o qué deuda tiene este señor con los narcos? Exactamente, ¿qué tendrá que ver con los traficantes? Porque claro, si tú no tienes nada que ver con el narcotráfico, no tienes que tener ningún problema, ¿no? Ningún miedo, evidentemente. Pienso yo, ni ningún miedo. Claro. Y aparte que él vende, yo creo que las cosas van por lo que voy a contar ahora. Él vende un tipo de ungüento en la iglesia que dice que cura cáncer, cura la diabetes, cura el SIDA, y lo vende en su iglesia, que no alguno de sus clientes la haya amenazado por estafarlo. Yo creo que las cosas pueden ir por ahí, Frank. Bueno, pero eso no es ningún narcotraficante, eso es claro, evidentemente. Señor afectado por un timo de este sacerdote, y que pero bueno, tampoco es cuestión de defenderse a tiro, ¿no? Este señor es muy extremista. Hay muchos narcotraficantes, Frank, que te sorprendería la cantidad de narcotraficantes y gente, incluso líderes mundiales, por ejemplo, Clinton es uno de ellos, que cada día antes de despertarse, antes de salir a la calle, leían el horóscopo, leían cosas de estas, y son creyentes de estas absurdidades muchas veces. Sí, y quién te dice que este hombre no le vendió algo a un traficante y este traficante se la tiene jurada, ¿no? Pues ya puede ser, pero de todas maneras, si eso hay mucha gente, incluso altos cargos, mandatarios, que sí, que leen el horóscopo, y pero eso desde que los tiempos han sido tiempos, siempre, siempre los reyes y mandatarios siempre han recurrido pues a ese druida, a ese brujo, ¿vale? A ese vidente, para que le diga a ver cómo le va a ir en la guerra o cómo no le va a ir. Sí, evidentemente siempre esto ha sido desde que existen, las cuevas, ¿no? Prácticamente, que siempre hemos tenido nuestras creencias y nuestras cosas así, que siempre hemos sido muy muy supersticiosos y, pues por ejemplo, hay tribus que si los niños salen con un diente, pues dicen que es hijo del demonio, lo matan y lo entierran, ¿no? Y pues fíjate. Tipos de cosas así. Pero un párroco muy especial, te digo. Yo eso me asustaría mucho entrar a misa y encontrar al párroco allí con las pistolas, ¿no? Sobre todo lo que tenemos que aconsejar a nuestros oyentes, David, es que si se encuentran con el padre Alfredo Gallegos, sobre todo que no nieguen la existencia ni de Dios ni de Jesús. Por Dios no lo hagan. Es capaz de dispararle. No, capaz no. Seguro que lo acribilla a balazos y decir que en fin, señor Alfredo Gallegos, no es necesario que lleve usted arma para oficiar la misa, hombre, sea usted mucho más, no sé, que parezca más un sacerdote, no un pistolero. ¿No, David? Sí, evidentemente, Frank. Pues sí, yo la verdad que me apuntaré a ver en qué parroquia predica, por si tengo que alguna vez hacer una visita a la iglesia, que no sea esa, por si acaso me confunde con un narco. Pues de Alfredo, el pistola. De Alfredo Gallegos a Humberto Álvarez, otro párroco que también usa pistolas, pero esta vez de agua, Frank. Te lo voy a contar. Bueno, venga. Mira, hoy hablamos de otro párroco muy especial, ¿vale? Hablamos de un párroco llamado Humberto Álvarez, de que tiene una forma muy peculiar de dar misa, para cautivar la atención de los más pequeños de la casa, ¿no? Humberto Álvarez ejerce su profesión de cura en Ojo de Agua, en la localidad de Saltillo, en México, también es mexicano. Este párroco nació en el 1972, y vestía camiseta y vaqueros y zapatillas para dar retiradas, pero zapatillas de casa para dar las misas, ¿no? Y tras reiteradas quejas de sus feligreses, que no entendían por qué daba así la misa como si estuviera en el salón de su casa, decidió cambiar los hábitos de la iglesia y dar la misa de una forma diferente. Esta prohibición o queja de sus feligreses fue la manera de llamar la atención a los más jóvenes y llevó a reinventar y modificar su casulla. La casulla es aquella túnica, para decirle a la gente, que llevan los curas, ¿no? Aquella especie de túnica que llevan los curas, eso es la casulla, ¿no? Sí. Y este hombre no se le ocurre otra cosa que empezar a decorar las prendas con figuras de Superman, Batman y Spiderman.
el hombre de las misas, pues con una casulla con imágenes de Superman, Batman y Spiderman. Pero esta no es la única excentricidad, Fran. Este hombre un día estaba dando misa y un niño se le acercó con una pistola de agua y le dijo, te voy a matar bendiciéndote, le tiró agua, ¿no? Entonces este hombre tira el agua bendecida a sus feligreses con esa pistola de agua que le regaló ese niño, que la lleva colgada en un rosario de madera, y a la hora de tirar el agua, pues empieza a disparar a todos los feligreses agua bendecida, ¿no? Aparte de llevar esa túnica con Superman. Él dice que Superman es el ejemplo de Dios y de Jesucristo, de cómo alzó arriba al cielo a buscar a su padre, ¿no? Bueno, es un personaje increíble. No sé si estamos mejorando mucho desde Alfredo Gallego hasta Humberto Álvarez, la verdad, porque, vamos, igual que no me veo al señor Alfredo con 2 pistolas dando la misa, como que no me veo al señor Humberto ahí disfrazado como Superman y con muñecos de Batman. Vamos, no mejora mucho, ¿eh? La iglesia... Pues ya he dicho que hoy nos reiríamos un poquito, que la iglesia... Pero bueno, que en la iglesia hemos topado, ¿no? Bueno, nadie le ha dicho nada, nadie se ha quejado. Él lo que dice, según Humberto Álvarez, en una entrevista que le hicieron, eligió la figura de Superman, Batman y Spiderman porque representan el esfuerzo y la actitud de lucha que personajes como Superman, Batman y Spiderman buscaban la paz para ayudar a la gente como lo hacía en su tiempo Jesús. Si no, nos estamos también, y el super ratón también era un héroe, también podía ponerse el super ratón. Hay tantos personajes de dibujos, yo qué sé, el Rey León. Vamos, que este hombre, yo creo que para hacer publicidad de Walt Disney sería genial. Desde luego, vaya 2 personajes que nos has traído. Que vamos con el tercero, Frank, vamos con el tercero. Queda otro, y también será cura, evidentemente. También es cura, hablamos de Luis Antonio Salazar. Bueno, Salazar. ¿Vale? Este en vez de pistolas de agua o capas de Superman y pistolas de agua hace influencer. Este hombre es un párroco venezolano, nos vamos a Venezuela, que se llama Luis Antonio Salazar, que además usa ese tipo de influencer, o sea, el Facebook, el Twitter, el Instagram, para dar sus misas. A más va con un hábito marrón, porque él es un monje capuchino, ¿vale? Uh-huh. Y da sus misas a través de Facebook, Twitter, Instagram. Este hombre, aparte de cura, había sido un modelo erótico. Un modelo erótico. Y se pasó a cura. Uh-huh. O sea, bueno, un personaje también extrovertido, ¿no? Conocido también, como he dicho, era un concursante de belleza masculino, erótico, pero no solo usa las redes sociales para explicar el evangelio, también aprovecha sus sermones para protestar por decisiones gubernamentales. Este hombre es un manifestante activo contra el gobierno de turno de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Este hombre, fue conocido mundialmente a través de unirse a una protesta ciudadana contra el gobierno de Nicolás Maduro, donde se podía ver al párroco corriendo con los manifestantes al huir de granadas lacrimógenas lanzadas por la policía, ¿no? Se ve que está en primera fila el tío lanzando piedras. En una de sus míticas frases de Luis Antonio Salazar decía que el pueblo está en la calle y hay que estar a su lado para ayudarlo, ¿no? O sea, bueno, pero es que es íntimo amigo del opositor Joan Guaidó, que se proclamó por el presidente interino de la Nación Petrolera. Bueno, un personaje extrovertido. Según Nicolás Maduro, dice que es una marioneta mandada por Washington, pero él sigue con sus misas contra el gobierno de Nicolás Maduro, contra todo lo que dice el gobierno, manifestándose, tirando piedras a la policía y dando sus sermones a través de Twitter, de Facebook y de Instagram. Increíble. Incluso utilizó shows televisivos muy parecidos a Aquí como Supervivientes, uh-huh, en el cual se le permitió a él llevar un móvil para desde allí hacer sus homilías, imagínate. Pues fíjate que ya las misas ya está en streaming. Oye, yo no sé si a la iglesia se le está yendo de las manos esto al Papa Francisco, que tenemos al pistolero, tenemos a este señor con miles de muñequitos en la túnica, tenemos a este que ya oficia las misas a través de streaming, a través de online. Tenemos al obispo de Cardona, que también dejó de ser obispo por irse con una feligresa que no solo era una feligresa, sino que además era adoradora de Satanás, escribía sobre Satanás. Sí, yo no sé lo próximo. Y si hablamos aquí de curas, podemos hablar también del padre Apeles, que también tela, en su día. El padre Apeles lo tendremos la semana que viene aquí o la otra.
Ah, bueno, bien, un buen personaje también. Vamos a hablar con él y mira, le contaremos lo de Alfredo Gallego, Humberto Álvarez y lo de Luis Antonio Salazar. Pues vamos, yo esto ya es que yo no sé ya qué nos queda ver, pues claro, a mí lo único que me queda ver es ir al monasterio que tenemos aquí en San Juan y ver al cura echando fuego por la boca y tirando los bolos al aire, malabarismo, ya no, es lo único. Yo no me extrañaría nada un día de esto ver al Papa perreando, también ya, porque sería lo último. Pues sí, yo ya no lo sé. David, yo no sé si entre los tres, ¿qué sacamos de bueno de los tres? Yo creo que, vamos... Hombre, las risas y los buenos momentos con este tiempo que estamos pasando de guerra a nivel mundial, yo creo que sacar un poquito de sonrisa, aunque sea a costa de la Iglesia, y con un poquito de ese humor satírico y pues vale la pena, ¿no? Reír un poquito como está el mundo hoy en día, ¿no? Yo creo que sacamos al menos unas risas y vemos que la Iglesia no es aquellos carcas también, que también es excentricidades que a veces nos hacen reír, ¿no? Pues sí, hombre, Humberto, pues hombre, tiene su gracia. Hace llorar. Luis Antonio Salazar también, y el padre Alfredo Gallego, que me perdone este señor, pero preparado para cualquier invasión, el hombre ya está, ¿eh? Es decir... Sí. Ese con piedras en la mano ya sabe lo que va a hacer. Pues nada, desde aquí hacemos un llamamiento al Papa Francisco que controle mucho a la Iglesia, porque esto se le está yendo de las manos, ¿eh? Se le está yendo de las manos, en Sudamérica se le está yendo de las manos. Totalmente. Pues yo no sé, David, si quieres añadir algo más. No, yo creo que ya ha sido cortito, breve, pero intenso, que a veces es mejor que alargado y continuo, ¿no? Sí, pues yo creo que sí, más vale que poquito y ahí concentrado. Yo creo que ha quedado constancia de cómo está la Iglesia hoy día. La Iglesia está muy mal, está muy mal. Ya te he dicho que nos reiríamos y bueno, creo que no he roto las expectativas, ¿eh? No, además verdad. Pues oye, David, como cada semana te digo, un placer haberte tenido aquí con nosotros, te deseo lo mejor, fin de semana intenso con esa mala noticia que tuvimos antes de ayer de esa invasión y por supuesto el inicio de esa guerra Ucrania-Estados Unidos, y veremos a ver, porque de momento ya nos está repercutiendo pues en eso, en el gasoil, la gasolina, el gas, no va a repercutir mucho, esperemos que pronto tome conciencia los políticos y los gobernantes y que digan que hasta aquí hemos llegado y se acabe pues esa guerra absurda. Exactamente, hay que mediar, porque si no pasaría igual que pasó con Polonia entre Stalin y Hitler, y podemos llegar a una tercera guerra mundial fácilmente, y eso no nos gustaría a nadie. A nadie, esperemos que no, que por la paz en el mundo. Pues David, muchas gracias, la semana que viene volvemos. Nos vemos la semana que viene. Y la semana que viene nos vemos. Hablaremos de los 7 niños de Écija. Los 7 niños de Écija. Y entre ellos hablaremos del tragabuches. El tragabuches. No, si el nombrecito también promete. Bueno, es un torero que tiró a la mujer por la ventana y cogió al amante y lo ahogó en una tanija de aceite. Bien, lo hablaremos. Pues no, si como adelanto ya lo ha hecho bien, no nos haga más adelanto de lo que es el tragabuche. Pues nada, David, la semana que viene hablamos, un abrazo, descansa y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Frank, a ti y a todos los oyentes. Hasta luego, David, hasta luego. Y ustedes ya lo saben, hemos llegado aquí a nuestra final de esta Torre de Babel, de este viernes 25. Ha sido un placer, como siempre, tenerles. Hoy estoy yo aquí en el control de sonido porque me han dejado solo, no queda nadie, yo solito con David y el resto de colaboradores. Así que les deseo un feliz fin de semana, sean buenos, vean otra cosa que no sean las noticias porque no tienen nada bueno, no auguran nada bueno. Y eso, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene. Así que un abrazo y feliz fin de semana. Zurro